Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Roberto Gil renunció a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República para contender por un escaño en el Senado. Gil declaró que tanto Josefina Vázquez Mota como Ernesto Cordero son candidatos del calderonismo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Roberto Gil Suart, precandidato del PAN al Senado. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Esdras, muchas gracias por la Ernesto invitación. Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Roberto, bueno, Acción Nacional es el único partido que se maneja internamente en una competencia para muchas cosas, entre otras las candidaturas presidenciales. Alguien dice esto es símbolo, pues sin duda, de enfrentamiento o por lo menos de competencia abierta y que pues no está en el mismo nivel que los otros dos partidos. Nada extraño en nuestra historia democrática. Acción Nacional siempre ha definido sus candidaturas a través del método democrático, no solamente la candidatura presidencial, sino también las candidaturas para los distintos cargos de elección popular. Es una buena noticia que Acción Nacional tenga un proceso en el cual se permite compartir, confrontar ideas, donde cada candidato puede exponer qué quiere como país, qué proyecto de país está ofreciendo desde la candidatura de Acción Nacional. Nada extraño, y sí, ciertamente, otros partidos han definido por otros métodos no democráticos sus candidaturas. Puede ser eventualmente una ventaja porque ya tienen espacios en medios de comunicación, son candidatos únicos que están haciendo proselitismo abierto cuando las precampañas tienen como fin la selección de un candidato desde una expresión partidaria específica. Será una desventaja en la medida en la que Acción Nacional no termine en unidad, no logre una candidatura fuerte. Yo estoy convencido de que así será. Lograremos no solamente una candidatura fuerte, con ideas, con una plataforma clara y contundente en términos de continuidad de políticas públicas, pero también de algunos matices y cambios en aquellas políticas que tenemos que reforzar. Se dice ayer que, bueno, pues ahí están Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero como partes, dices tú, del proyecto calderonista compitiendo, Santiago Krill como otra opción. ¿Qué diferencias dentro de Acción Nacional? ¿Es un problema de personalidades, de grupos, de proyecto? Cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su propia historia, su propia experiencia, tienen distintas carreras, todos ellos son buenos panistas que han hecho invaluables aportaciones para Acción Nacional. Dos de ellos han formado parte del equipo del presidente Calderón, no solamente del equipo de gobierno, sino también del equipo de campaña. Son, insisto, perfiles valiosos, panistas ejemplares, genuinos, que están compitiendo por una candidatura y serán los panistas en ejercicio de su soberanía, la que hemos tenido como panistas desde siempre, la que va a decidir quién nos va a abanderar, quién va a ser la candidata o el candidato de Acción Nacional y quién será el próximo presidente o presidenta de México. Roberto, tú estás aspirando a llegar al Senado. Lo más probable es que, como ha ocurrido desde el 97, tengamos un gobierno dividido, es decir, no haya una mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, lo cual obliga a negociaciones. ¿En qué lógica estarías tú pensando que deben darse estas negociaciones o si existe la posibilidad incluso de este gobierno de coalición que en el mismo Senado se propuso hace unos meses? Yo creo que son tres elementos fundamentales lo que debe definir la dinámica del próximo Congreso frente al próximo gobierno. Una dinámica de definiciones, una dinámica de un cambio de actitudes y por otro lado de incentivos institucionales para provocar los acuerdos. Definiciones. Quienes aspiran a una posición en el Congreso tienen que decirle a los ciudadanos claramente qué agenda van a procurar. Yo soy de la idea de avanzar en la agenda, de aumentar la capacidad recaudatoria de la Federación, de los estados, de los municipios, es decir, sí a una reforma fiscal. Estoy convencido de que tenemos que avanzar desde el Congreso en una mayor flexibilidad en el mercado laboral, en una mayor participación de la iniciativa privada en el sector energético, de una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Pero también tenemos que cambiar ese círculo vicioso que se ha dado en nuestra vida política. Los partidos de oposición cifran sus garantías de triunfo en el fracaso del gobierno en turno y cuando se convierten en gobierno padecen a una oposición que quiere la revancha precisamente por la no cooperación en el ejercicio precedente. También tenemos que hacer un cambio de actitudes sin lugar a dudas. Y tercero, Macario, como tú bien lo dices, hay que revisar nuestros incentivos institucionales. La democracia mexicana carece de incentivos positivos para provocar los acuerdos y tenemos que revisar la forma en la que interactúan dos poderes que se necesitan recíprocamente para provocar los acuerdos y construir las políticas públicas. Y ahí sí, sin duda, es necesario no solamente revisar nuestro sistema político desde la parte electoral, es decir, cómo se conforman las mayorías, sino también qué incentivos tenemos para que desde el ejercicio del poder se construyan esas mayorías que acompañen el ejercicio de gobierno. Roberto, una de las facultades del Senado son precisamente la aprobación o desaprobación de acuerdos de libre comercio, tratados en general. México es hoy por hoy uno de los países más abiertos del mundo
y durante estos últimos meses y todo el año que entra, con mucha seguridad, seguiremos viendo nuevos tratados, nuevas consolidaciones. ¿Cuál sería tu posición al respecto en ese contexto, dado lo que está pasando en el mundo? Estamos viendo fuerzas, yo les llamaría oscuras, en torno a volver a cerrar las economías, a tratar de protegerse, a tratar de aislarse en un contexto globalizado. ¿Cómo verías tú? Desde mi perspectiva, en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo notable por abrir los mercados y sobre todo por abrir la economía mexicana. Esos esfuerzos sin duda han redituado en el país. Creo que hoy tenemos mejores condiciones de competencia en el mundo. El consumidor se beneficia de poder acceder a productos que vienen de fuera y que también generan una dinámica de competencia hacia adentro, y también los productores se benefician de poder colocar un producto mexicano en el extranjero. Este gobierno ha sido consistente con esa esa expectativa de apertura, con ese esfuerzo de apertura. Tan es así que se acaba de suscribir un tratado de libre comercio con Centroamérica y también un tratado muy importante con el Perú, que por cierto ha sido regateado desde el Senado de la República por estas lógicas proteccionistas, por mantener ciertos sectores productivos del país bajo esquemas de protección donde ganan solamente unos cuantos productores, unos cuantos empresarios. Nosotros hemos insistido en la apertura comercial y desde el Senado de la República, si es que resulto electo, mantendremos ese esfuerzo por ampliar las fronteras, por ampliar nuestros mercados y por hacer que nuestros productos lleguen a otros países. Sí, viene sin duda alguna un periodo a nivel internacional en donde la dinámica de crecimiento del mundo estará marcada pues, por lo que suceda con estas economías emergentes, grandototas, que viene empujando muy fuerte, los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, ahí atrasito los MICs, entre los que está México, Turquía, Corea, Singapur. Con ninguno tenemos tratado de libre comercio. Con estas grandes economías, ¿habría que empujar fuertemente por ahí? No, habría que tener cuidado. Somos economías complementarias. ¿Cómo está esa dinámica? Porque es justo ahí donde está el crecimiento futuro del mundo, en donde no estamos todavía con un acceso. Este gobierno también impulsó el Acuerdo del Pacífico, que abre nuestras fronteras también hacia los países de esa región. Lo que tenemos que hacer es no solamente preocuparnos por abrir nuestras fronteras o abrir el país, nuestra economía, a esas economías que están hoy en pleno crecimiento y destellando pues como economías bollantes, pero también tenemos que hacer un esfuerzo interno por fortalecer el mercado, por hacer una reconversión industrial, por aumentar la competencia interna, por generar incentivos positivos a nuestros productores como acceso a financiamiento, como mecanismos de impulso fiscal. Necesitamos pues no solamente preocuparnos por la apertura comercial, por generar mejores esquemas de competencia con el mundo, sino también por fortalecer nuestra dinámica interna, precisamente para que esa apertura genere beneficios sociales hacia adentro. Ahora, Roberto, tú estás planteando esta idea de acuerdos posteriores a la elección, la idea de coaliciones, finalmente, que ha venido manejándose en distintos partidos. Y quizá este es un punto que en algún momento atrajo la atención de sectores dentro del PRI, dentro del PAN y dentro del PRD. Hoy cada uno, por supuesto, está jugando con su propio candidato, los que ya tienen, ustedes todavía intentando encontrar uno o una. Pero la verdad es que quizá lo que sería importante comenzar a empujar es eso, la necesidad de comprometer a candidatos a conseguir lo que por ley no es obligatorio, pero que tendría que ser la conformación de un gobierno de mayoría parlamentaria, o sea, en este caso, de mayoría en el Congreso, en diputados y en senadores, para poder avanzar. De lo contrario, estaríamos otra vez condenados, sea quien sea el presidente de la República, otra vez a seguir en esta inercia que no permite avanzar. En contextos de gobierno dividido, la construcción de mayorías políticas que decidan sobre políticas públicas es resultado de negociación política. A veces es muy difícil construir esos espacios de acuerdo precisamente por los incentivos que enfrentan cada uno de los actores políticos. En nuestro contexto democrático hay incentivos para la oposición para no cooperar, porque insisto, en buena medida la garantía de triunfo en la próxima elección se cifra en la derrota, en el fracaso del gobierno en turno. Necesitamos hacer una revisión de nuestro sistema político, pero también tenemos la enorme oportunidad de que esta competencia democrática sirva para construir mayorías sociales en términos de una agenda. ¿Qué queremos para nuestra educación? ¿Qué queremos en términos de seguridad? ¿Qué queremos en términos de sectores estratégicos?
que sea la elección una oportunidad para construir mayorías sociales y desde ahí se impulse de esa mayoría social los acuerdos políticos que son necesarios. Hay no solamente una propuesta en el Senado de la República para fortalecer o para revisar nuestro sistema político y generar mejores esquemas de acuerdo institucional, pero también otros mecanismos que están ya en la mesa y que se votaron, algunos partidos lo votaron en contra. Yo creo que un elemento fundamental para la construcción de acuerdos es la reelección legislativa, porque altera los incentivos de los agentes que deciden. La reelección permite premiar o castigar a quien coopera o a quien no coopera. Es un mecanismo para garantizar la gobernabilidad democrática en contextos de gobiernos divididos. Tenemos que hacer una modernización de nuestro sistema político y también pensar en la construcción de esos gobiernos de coalición, gobiernos que permitan que recreen hacia su interior la pluralidad social y la pluralidad política que está asentada en nuestro Congreso. Roberto, yo he insistido mucho en que en México realmente hay dos grandes fuerzas, aunque se representen en muchos partidos políticos. Una fuerza que quiere recuperar lo que fue el viejo régimen en México y otra de carácter más liberal, que es en la que entiendo tú participas, ese es tu planteamiento. ¿Por qué esta idea es preferible y por qué vale la pena que tú estés en el Senado para impulsar esta idea? Porque en buena medida de una mayor participación de la sociedad, de mayores libertades económicas, empresariales, cívicas, depende el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Así ha venido sucediendo en los últimos años, cuando la economía estaba sujeta al proteccionismo del gobierno, cuando la política estaba asfixiada por el Estado, cuando nuestra sociedad no existía precisamente porque el Estado lo asfixiaba todo. Nuestro crecimiento fue muy lento. Cuando empezamos a generar espacios de libertad en la economía, en lo social, en lo político, el país ha empezado a salir adelante. Es por la vía del crecimiento y el ensanchamiento de las libertades en la economía, en lo social y en lo político como podemos salir adelante y podemos competir de cara a cara con otras economías en el mundo. Roberto, una de las responsabilidades del Senado de la República es la política exterior. Y una de las críticas que se ha hecho a la administración Calderón en política exterior es que esta no se ha manejado, digamos, con el pragmatismo debido. Hay quien dice que pues ni siquiera se ha tenido un mecanismo, digamos, efectivo de negociación con quienes son nuestros pues socios fundamentales, los Estados Unidos. ¿Cómo plantear un proyecto de política exterior que se convierta en algo concreto que beneficie a México más allá de la retórica diplomática? Yo creo que en materia de relaciones internacionales, en materia de política exterior, el liderazgo de México está acreditado. Y está acreditado, voy a poner dos ejemplos concretos. México fue un liderazgo importante en la COP17, la COP16 y los resultados de la COP17 en términos de compromisos audaces, claros, concretos para la reducción de emisiones y para poder proteger el medio ambiente en una economía mundial cada vez más industrializada. Ahí están los resultados de la COP16 y lo que la COP17 está a punto de concluir. Por otro lado, México será por primera vez, es el primer país, la primera economía en desarrollo que va a albergar al G20. Esos son ejemplos contundentes de liderazgo de México en la política exterior. Y frente a Estados Unidos creo que ha quedado claro que la posición del presidente de la República ha sido no solamente clara, ha sido contundente en términos de la cooperación que tiene que haber entre dos vecinos, sobre todo en materia de seguridad, en el combate al crimen organizado que afecta a ambas sociedades. Creo que el liderazgo de México, el liderazgo del presidente Calderón en la política exterior está acreditado y ahí están esos resultados. Hablando precisamente de G20 y lo que viene durante este año 2012, Roberto, ahí hay un aspecto fundamental que es el desorden mundial. Pasamos de un G7 a un G8 cuando entró Rusia, luego pues ahorita estamos en el G0 porque nadie quiere tomar la responsabilidad. Europa es un desorden, Estados Unidos está metido en problemas fiscales muy serios. El Fondo Monetario y el Banco Mundial están perdiendo relevancia como instituciones. ¿Qué posición tomar como sede de G20 frente a este desconcierto internacional? Están, digamos, en duda buena parte de los marcos referenciales que durante mucho tiempo animaron al mundo.
Por un lado, hoy el estado de bienestar que se generó, que se construyó en la Europa occidental, está sujeta a una crisis financiera, es decir, las responsabilidades que paulatinamente fue asumiendo el Estado en términos de prestar salud, educación, en términos de garantizar el acceso a satisfactores básicos, hoy empieza a tener problemas de financiamiento en el largo plazo, porque si tú no tienes un ritmo en una economía constante y tus ingresos no son lo suficientemente claros para poder mantener ese ritmo de gasto, no se puede sostener en buena medida esas responsabilidades positivas del Estado. Pero por el otro lado, también empezamos a ver en otros contextos, por ejemplo en Estados Unidos, cómo empieza a haber una insatisfacción de la sociedad. Pues ahí están los indignados de Wall Street, por decirlo de alguna manera, reclamando del Estado justamente una mayor intervención frente a necesidades concretas, como por ejemplo del empleo. Entonces, por un lado, el modelo norteamericano en el cual el Estado se retrotraía de la dinámica social, y por el otro lado el modelo europeo en el cual el Estado asumía responsabilidades directas, están en un momento crítico. El mundo tiene que redefinir cuáles son no solamente las responsabilidades positivas del Estado, las responsabilidades concretas frente a sus sociedades, pero también tenemos que analizar cuál es el contexto internacional, las dinámicas de decisión internacional que afectan a cada una de las economías, a cada uno de los estados-naciones. Hoy en día un ciudadano padece una decisión que no se toma en su contexto político. Hoy le afecta más a un ciudadano una decisión del Fondo Monetario Internacional que quizá una decisión de su Parlamento Nacional. Entonces, tenemos que empezar a generar una gobernabilidad de distinto tipo, una gobernanza global que atienda justamente a estas nuevas realidades. Roberto, en el mundo los senados suelen tener una injerencia mayor en materia de seguridad y defensa. En México no es propiamente así, pero de cualquier manera al Senado le toca. En materia de seguridad, ¿qué estarías viendo para los próximos años en el Senado? Como se sabe, se planteó por parte del Ejecutivo Federal una iniciativa en la cual la Ley de Seguridad Nacional, en la cual el Senado tenía responsabilidades para hacer la declaratoria de la afectación a la seguridad interior y autorizaba la participación de las fuerzas federales en un determinado contexto. Es una responsabilidad que históricamente y en términos de la propia génesis del Senado le corresponde a una Cámara de Representación Territorial. Pero no solamente eso, Macario, yo estoy convencido de que el Senado tiene que abrir una discusión para rediseñar nuestro sistema federal. Hoy en día una fuerza federal tiene que coexistir con una fuerza policial, una fuerza de seguridad policial que está profundamente cooptada por el crimen organizado y no hay ningún mecanismo constitucional para desaparecer esa policía, para poder tomar incluso el control, el mando por parte de la Policía Federal de un determinado cuerpo de seguridad para atender una circunstancia difícil. Hoy un Estado puede endeudarse indiscriminadamente y no hay ningún resorte constitucional para poderlo evitar desde un poder territorial, un poder federal como es el propio Senado. Necesitamos redefinir las responsabilidades de la federación, de los estados y de los municipios, las que son directas para los estados y para los municipios y las que son subsidiarias para la federación. Yo creo que en buena medida hemos obviado ese debate en los últimos años y es parte de nuestra transición democrática. En la medida en la que estén claras las responsabilidades de nuestro sistema federal, también estarán claras cuáles son las obligaciones que corresponden a unos y en qué momentos se justifica que un orden político superior pueda entrar a asumir esas propias responsabilidades. Roberto Gil, precandidato del PAN al Senado de la República, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La economía de México comienza a reaccionar a las menores perspectivas de crecimiento internacional. En noviembre, la producción industrial logró una expansión nada más de 0.7%, continuando con el desempeño irregular de los meses anteriores y mostrando una tendencia a la debilidad. A tasa anual ha crecido 2.3%, la más débil desde 2009. No tan mal para lo que sucede en el resto del mundo. Hoy es un día muy positivo, hoy sí los mercados decidieron que tomaron dos noticias. Antes de la fiesta, tomaron dos noticias buenas de construcción de casas en Estados Unidos, confianza del consumidor alemán. Pero bueno, independientemente de la fiesta del día de hoy, lo cierto es que la tendencia del crecimiento de la producción industrial ha venido cayendo como parte de lo que podríamos llamar este crecimiento irregular de la economía norteamericana. Sí, desde luego. Mira, nada más hay que tomar los periodos un poquito más largos para no irnos con la finta. Evidentemente estamos en un proceso de desaceleración derivado precisamente de la caída en términos del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense y por la vía de la contaminación en nuestras exportaciones. En enero-octubre
Nuestro sector industrial trae todavía una tasa de crecimiento, yo te diría, positiva, decente, si nos comparamos con cualquier otra parte del mundo. 4%, enero-octubre está bastante bien. Pero si nos comparamos con lo que pasó el año pasado en producción industrial y en manufacturas, estamos a la mitad, estamos creciendo la mitad de lo que crecimos en los primeros 10 meses del año pasado. Sin duda alguna es un buen dato que estemos todavía en un terreno positivo. Nos preocupa un poco lo que pasó ya en octubre, que tuvimos una tasa de crecimiento en el margen, esto es octubre contra septiembre, negativa, en 3 de los fundamentales, en construcción, en manufacturas y en electricidad. En los 3 estamos en un terreno negativo que de alguna manera refleja precisamente lo que está pasando con el nivel de exportaciones, con las cuales también tenemos un proceso de desaceleración importante, se encuentran todavía en terreno positivo. Y lo curioso del caso, Ezra, es que en este proceso de incremento del tipo de cambio, lo que más se ha beneficiado es precisamente la exportación y esconde precisamente el proceso de desaceleración de la economía norteamericana. A final de cuentas seguimos ganando terreno de manera más lenta, pero sigue siendo un factor de crecimiento positivo para la economía mexicana. ¿Cuánto nos vaya a durar esto? Pues muy probablemente el proceso de desaceleración se va a extender sin duda alguna durante todo el primer semestre del año que entra. Y si se mantienen estos ritmos, estas buenas noticias en términos de la dinámica de crecimiento de Estados Unidos, estaremos saliendo de este bache en términos de crecimiento hacia la segunda parte del 2012. Lo interesante para comparar es ver qué está pasando en el resto del mundo. Es decir, México está creciendo poco, ¿no? Pero es un crecimiento decente. Por ejemplo, en Brasil ahorita la actividad industrial está creciendo menos 4%. Ya en este momento. Entonces ya es una situación complicada. En la India, el crecimiento en octubre se les fue a menos 5.7% de la producción industrial. Entonces, ya empezando a comparar con estos... China lleva 3 seguidos negativos. China se acaba de caer de sus ritmos de crecimiento en actividad industrial de 15-16%, está en 8%. Ya 8% industrial significa que están en un problemón mayúsculo. Ya empezaron a aparecer cada vez más artículos en la prensa estadounidense acerca de, bueno, quién sabe qué está pasando en China. Lo único que tenemos más o menos claro es que hay una burbuja inmobiliaria que estalló entre septiembre y octubre y están teniendo un problemón ahorita de crédito interno en ese país. No puede uno tener más información porque pues, son muy extraños allá, un poquito más abiertos que Corea del Norte, donde avisan 2 días después de que se les murió el jefe. Pero de cualquier manera es muy complicado saber algo. Entonces, lo que debemos comparar es, bueno, estos países BRIC, que son la gran maravilla del mundo, están ahorita creciendo bastante menos que México, la mayoría ya empezó una contracción. La angustia, creo yo, para la visión global, es que se suponía que frente a Europa, que el próximo año se va a contraer, y Estados Unidos, que va a crecer poquito, los países BRIC eran los que iban a jalar al mundo. Bueno, pues no va a haber quien jale. La estimación última que yo vi acerca de qué se espera como crecimiento mundial para 2012 es menos 2.5%. Global. Entonces, bueno, pues sí parece haber una señal de una recesión global, donde México, si mantiene más o menos los ritmos en los que está, pues va a ser la estrella del próximo año, ¿no? Tal vez la mejor noticia aquí sea la evolución del mercado interno, que a pesar de esta desaceleración de nuestras exportaciones y de todo lo que va hacia afuera, ha mantenido una dinámica muy cercana al 4,5%. Apoyado desde luego por una dinámica del empleo favorable en el sector servicios, sobre todo, y desde luego porque los salarios no se han contraído en términos reales en este año. Un aumento ahí pequeñito, abajito, pero aumento. Y si conjugas las dos cosas, empleo con salarios, te da una masa salarial con poder adquisitivo. No, y súmale el Buen Fin, mano. Claro, el Buen Fin. Súmale el Buen Fin, o sea, de cualquier manera sí es un impulso. Vamos a ver qué pasa con las ventas de fin de año. El tipo de cambio como elemento de apoyo, esta devaluación finalmente del segundo semestre del año. Mira, yo no la daría como un hecho consumado, Ezra. La verdad de las cosas es que no nos hemos acostumbrado a que tenemos un tipo de cambio flexible y que en épocas de crisis y de incertidumbre internacional el tipo de cambio subió a niveles por arriba de los 15 pesos por dólar en el 2009. Este año llegamos a tener en junio 11.70. Hoy tenemos pues niveles de 14, 13.70, 13.80 y ahí está en esa banda. Yo estoy seguro que en el momento en que se quite un poco la incertidumbre internacional, otra vez los flujos de
inversión extranjera en cartera, van a regresar a nuestro país y van a afectar otra vez el tipo de cambio. No me explico de otra manera la política del Banco Central de decir, pues déjenlos. Yo no me voy a gastar mis reservas internacionales. Nada más de a poquito. Nada más de a poquito de pues, intervenir bueno, para reducir la volatilidad a un nivel más o menos decente. Pero no obligarte a un nivel. Sí, sí. La verdad de las cosas es que el tipo de cambio tarde que temprano va a regresar a los niveles de equilibrio de largo plazo. México es la economía que tiene el tipo de cambio real más estable de los últimos 10 años en el mundo, Esra. Es prácticamente una tabla con 2 pequeños piquitos en el 2009 y evidentemente ahorita en el 2011, pero una vez que se quite esa incertidumbre seguirá. El año pasado entraron, bueno, en lo que va de enero a noviembre, un poquito más de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera en cartera, con la crisis más fastuosa que hemos tenido en términos de volatilidad internacional. ¿Qué va a pasar el año que entra? Pues dependerá un poco. Si seguimos con una tasa de interés en estos niveles, pues seguirán entrando los capitales, no tengo ninguna duda. Difícil bajar tasas de interés, al rato platicamos de tasas de interés, pero la verdad es que en todo caso lo que sí queda claro es que el crecimiento de nuestro país para el próximo año, otra vez que ha sido replanteado, estaría ahora, si terminamos, como dicen, en el 3.8, algunos dicen que sí, llegamos al 4, vamos a ver la cifra del último trimestre, pero el próximo año llegar a un crecimiento de 3% ante el contexto internacional sería un resultado maravilloso, maravilloso. Un Si sacas exitazo. 3% en México frente al 2,5% negativo que comentaba yo, acabo de ver como estimación global, pues sería una diferencia de 6 puntos, sería maravilloso. A lo mejor no llegamos a 3, a lo mejor nos quedamos en 2, pero la dinámica que trae la economía mexicana no muestra, me parece, en ningún lado, ninguna razón para pensar una contracción el próximo año, una recesión como 2009, eso yo no lo percibo por ningún lado. Sin duda, nuestro cliente principal en el exterior, que es Estados Unidos, es quien va a determinar buena parte del comportamiento, pero bien decía Ernesto hace un momento, el mercado interno ha mantenido una tasa de crecimiento bastante decente, tampoco hay ninguna razón lógica para esperar una caída, es un año electoral, año electoral normalmente se tiene pues un gasto un poco más acelerado durante el primer semestre y esto pues permitiría aguantar hasta que en el segundo semestre, como decía Ernesto, la economía global empiece a moverse en la dirección correcta. Toda la clave está en qué van a hacer los europeos, si se acomodan o no, y esto, bueno, pues nos va a dar ya más claridad en qué dirección se mueve México, pero es algo que hay que estar pues esperando, no va a ser para mañana, ¿no? Tal vez una preocupación que tiene que ver con un poco la manera en que se ha dado esta desaceleración, evidentemente en la parte externa, y desde luego también la forma en que ha reaccionado nuestro mercado interno. Ha sido muy dispar. Tenemos sectores de actividad en el sector manufacturero específicamente que traen dinámicas de crecimiento muy brutales. buenas. El sector automotriz, maquinaria y equipo. Pero tenemos otras 19 ramas manufactureras que tienen un comportamiento bastante malo ya en estos momentos, inclusive con tasas de crecimiento negativas. Sucede lo mismo en el sector servicios, sectores que tradicionalmente nos habían dado muy buen resultado, la construcción, el turismo, traen una dinámica muy mala. El sector inmobiliario en México ya lleva 3 años perdido, como si fuera europeo. Y al mismo tiempo otros sectores de la propia mercado interno, educación, salud, están creciendo a tasas relativamente, no te diría yo, ni siquiera razonables, muy buenas, muy favorables. Y entonces en los promedios se nos oculta qué está pasando allí adentro. Es una disparidad muy importante que nos puede poner en riesgo ciertos patrones de desarrollo hacia adelante, estructurales. No podemos ser monoproductores, especializarnos nada más en coches y en algún tipo de maquinaria, porque esta economía es increíblemente grande y tiene que dar para todo. Y el promedio mucho más cerrado nos tendría que dar algo cercano al 3%, pero esperemos con la mayoría de los sectores en tasa de crecimiento positiva. Ahora, el caso europeo es el caso que uno diría, pues frente a un México que está atado a la economía norteamericana, la influencia de esta recesión europea no tendría que pegar. Banco de México hace unos días sale como así sacando las banderas de cuidado, ahí viene la ola europea que viene, el fantasma, ahora sí que el fantasma europeo que viene a acabar con todo.
Algo que me parece que está sobredimensionado, pero por alguna razón Banco de México Bueno, lo sacó. es que el asunto europeo podría terminar en una catástrofe. Esa es la preocupación del Banco de México. La probabilidad no es alta, pero el costo sería inmenso. Eso es un poco lo que quiso llamar la atención y es la posibilidad de que efectivamente se derrumbara la zona euro, se abandonara esta moneda y se regresaran todos a sus monedas previas. Yo sigo insistiendo que eso no lo veo factible. La mayoría de los articulistas de habla inglesa han insistido desde el inicio que el euro no servía para nada y ahora lo han estado diciendo con mucha frecuencia, especialmente ahora que Inglaterra se resistió a los acuerdos de la Unión Europea, siguen diciendo que el euro no tiene futuro y se va a hundir. Si esto llegara a ocurrir sería catastrófico, eso se refiere el Banco de México. La probabilidad para mí es muy baja, pero bueno, hace bien el banco en comentar. Pues, cada vez más llega alta, a ocurrir, eso sí. Eso sí. Ahora, el problema es que sería catastrófico también para aquellos que cuestionan al euro. No, para todos, Para los ingleses, para los suecos, para aquellos que tienen su moneda propia porque suponen que no es sostenible el modelo de una moneda única. Es que los ingleses ven a Europa aislada como siempre. Sí, desde luego. Pero sobre el cadáver de Merkel yo coincido con Macario. Así va a pasar. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos. Ya hay un IFE completo después de casi 14 meses. Consiguieron nombrar a 3 consejeros y con ello el equipo está completo. Esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados nombró a los 3 consejeros del IFE que faltaban tras 14 meses de indefinición. En un acuerdo que se realizó en menos de una semana, fueron elegidos María Marván Laborde, Lorenzo Córdoba y Sergio García Ramírez. Esta decisión completa al Instituto Federal Electoral, que podrá enfrentar ahora en mejores condiciones la elección presidencial de 2012. Era una bomba de tiempo. Si no elegían a los consejeros restantes, cualquiera podría terminar por impugnar la elección bajo el principio de que no había un árbitro en toda su función, y a partir de esto, estaba este problema. Lo que es impresionante, y no es que uno cuestione que los hayan nombrado, es que cuando el Tribunal Electoral hace el llamado definitivo, parecería ser que, ahora sí, ¿no? A alguien le hicieron caso. El Tribunal Electoral hace un exhorto para que finalmente elijan, se sientan los 3 partidos y deciden, pongamos los nombres de 3, por supuesto, personas incuestionables. Cada uno de ellos representa sin duda un perfil de alguien que garantiza el trabajo, el profesionalismo, y que por supuesto no está ninguno de ellos en condiciones de dejarse influir por partidos políticos. Se trata de personas de un alto nivel, pero la pregunta es, ¿por qué no hicieron esto hace 14 meses? ¿Sí? ¿O que la lista original que tenían, donde no estaban estos, no tenía personajes de este nivel, Macario? Bueno, el proceso por el que habían acordado designar a estos consejeros incluía solicitudes de un montón de personas, donde se redujo a una lista de 17 que ya no pudieron avanzar porque cada uno de los partidos estaba impulsando a distintos personajes dentro de este grupo, y había una discusión que nunca se resolvió acerca de si el PRI podía nombrar a 2 de ellos o si nada más le tocaba nombrar uno, al PAN le tocaba el otro, y entonces el PRD podía nombrar uno o ninguno. Entonces el PRD no quería que esto ocurriera, el PRI no quería perder uno, el PAN no quería que el PRI nombrara 2, y ahí se la van llevando. Y estos fueron los 14 meses. A mí me parece que lo que modifica la situación es precisamente la decisión del tribunal. Cuando el tribunal dice tienen que nombrar o los nombro yo, esto ya le permite a la Cámara de Diputados decir, bueno, puesto que el tribunal nos está obligando, quito el procedimiento, lo cierro, abro uno nuevo, y en este uno nuevo encuentro personas que no traigan los vetos que traían las 17 personas que estaban en la lista previa. Un problema, creo yo, que tenían previo a esto es que si hubieran decidido cerrar el procedimiento antes y elegir por otra forma, cualquiera de los que estaban en esta lista de 17 pudo haberse amparado, y esto les hubiera complicado la vida muchísimo. Ya con el tribunal detrás, era bien difícil que alguien pudiera ganar una impugnación, entonces esto les permitió resolver el asunto. Creo yo que esa es la razón. En el fondo, lo que sería muy útil es que fuéramos aprendiendo cuáles son los espacios institucionales que se bloquean
porque faltan los incentivos o por las actitudes de los partidos para tratar de eliminar esas cosas y encontrar métodos más eficientes de nombramiento para el futuro. Y yo no descartaría que utilizáramos el viejo método veneciano, en el cual, bueno, se escoge un cierto número de personas en las que están de acuerdo, las meten en una bolsita y sacan 3, mano, por insaculación, como se llama aquí legalmente en México, vulgo sorteo. La verdad es que el nombramiento a mí me parece de lo mejor las 3 personas en su conjunto, con un nivel muy elevado de conocimiento del derecho electoral, en el caso de Lorenzo, con experiencia en órganos colegiados de parte de María Marván, y pues yo creo que le hacía falta también una buena dosis de canas a los consejeros por parte de Sergio García Ramírez, como dices tú. Sí, claro. En ese contexto yo creo que son buenos nombramientos, terrible la manera en que se tardó este proceso, no hay ninguna duda. Y pues yo diría que lástima que el tribunal no pueda amenazarlos con otras cosas, como una reforma estructural, y decirles, ahí yo la impongo. Si no, eso lo podría hacer la Suprema Corte. Bueno, ¿no? pues Podría sí. ser en algún momento. Ahora, lo cierto es, y ayer platicaba en radio con el propio Lorenzo Córdoba, y le decía que uno de los problemas importantes que tiene el Consejo General del IFE es que hay una especie de desfase jurídico entre las decisiones que toma el Consejo General y esta enmendada de plana que les hace constantemente el tribunal. Hay quien me argumentaría que la cantidad de dictámenes que el tribunal corrige son pocos porcentualmente frente a todo lo que se está produciendo. Sin embargo, es un problema no de cantidad, sino de calidad. Hay temas muy, muy importantes, el asunto de medios de comunicación, el asunto de partidos políticos con candidatos que hacen campaña antes de tiempo, fuera de tiempo, etcétera, como tal, que el IFE plantea constantemente una resolución y el tribunal termina por cuestionarlo. La verdad es que se requiere, sin duda alguna, un trabajo mucho más en conjunto, no porque el tribunal le vaya a decir al IFE qué hacer, pero sí por lo menos, y ahí creo que la figura de Córdoba será importante, Lorenzo, como la de Sergio García Ramírez también, en el sentido de darle solidez jurídica a los propios dictámenes que han sido rebotados una y otra vez y que en ese sentido pues desprestigian a la institución, porque bueno, pues está bien que le corrijan a uno la plana una vez, pero que le manden a hacer la tarea en temas importantes porque pues resulta que está mal redactado, suena feo, ¿no? Sí, no, suena terrible. Sí, es que es el problema de origen, todos lo sabemos, una ley mal hecha. Eso es el problema. Eso complicó. Y esa no nos las vamos a quitar. Esa, de momento, pues con esa nos vamos a ir. Estaba también el consejo reducido y esto complica, pero aún antes, cuando estaban todavía completos, les pasaba. La ley está muy complicada y entonces tratando de encontrar procedimientos para ser más prácticos, acaban violando la ley y eso es lo que el tribunal les está reclamando. Yo sí creo que la presencia de los nuevos consejeros va a ayudar a que las decisiones se tomen con un poquito más de cuidado y les ayude. En el fondo, desde simplemente tener 9 consejeros e impedir los famosos empates que ya habían estado ocurriendo, ya es ganancia en esta dirección. Sí va a ser muy importante que una vez pasando la elección podamos tener en el próximo Congreso una modificación profunda de la ley electoral. Yo creo que aprendiendo de que este camino no lleva a ningún lado, es decir, el camino de ir regulando cada vez más a lo que llega es a los absurdos en los que ya estamos. Entonces, creo que debemos regresar al camino previo, que era empezar a desregular. Que no se nos olvide, el origen de nuestra ley electoral tan sobreregulada tiene que ver con los viejos tiempos en los cuales había fraude electoral, tiro por viaje. Esto prácticamente ha desaparecido a nivel federal y ahora lo que se necesita es hacer una competencia seria, que eso es lo que nos está faltando ahorita. Ahora, como motivo de preocupación, evidentemente los tiempos. O sea, no hay duda de que es una enorme ventaja el conocimiento y la preparación profesional que tienen los 3, pero en cuestiones prácticas y pragmáticas van a tener que absorber una serie de comisiones muy rápidamente para que esto empiece a funcionar y los tiempos son muy cortos, prácticamente tienen 2-3 meses para echarlas a andar y habrá que ver cuáles les tocan, porque ahí hay papas calientes verdaderamente tremendas. Por ejemplo, seguimiento de medios, como tú lo acabas de decir, es una papa caliente. Es sin duda una papa caliente y que tiene que ver también con una interpretación de esta ley medio complicada, que ayer también lo platicaba con Lorenzo Córdoba, se tiene que manejar con un criterio mucho más amplio, porque esto se puede convertir, por un lado, en un mecanismo
mecanismo de censura, Claro. y por otro lado, en lo que se puede considerar como una estructura de campañas paralelas. O sea, en términos económicos, es como la implantación de un control cambiario, ¿sí? Ya es mercado Rígido. negro. Y un mercado negro de publicidad, de propaganda, de Por acciones todos políticas lados. por abajo, que termina siendo contraproducente. Es peor que tener el mercado totalmente abierto, y que, bueno, sabemos muy bien lo que eso significa, más aún en un contexto en donde el gran peligro que se está planteando es la presencia de dinero, no de aquellos políticos que consiguen algún tipo de empresario que los financie por fuera, del sino narco. del crimen organizado metido en la elección. Esto lo estamos viendo desde 2007, desde que se aprobó esta ley. Tenemos el mercado paralelo. El señor Peñas estuvo anunciando todas las noches en Televisa. No sabemos exactamente cómo le hizo, pero aparecía todas las noches, aunque no fuera noticia. El señor Andrés Manuel López Obrador estuvo anunciando todo el tiempo y apareció en televisión, él con su imagen, cosa que ahorita no se puede hacer, pero que sí hizo durante 5 años, y eso es lo que le ha permitido mantenerse compitiendo. Entonces, este mercado negro existe y ya lleva 5 años funcionando. Puede empeorar todavía durante estos meses, conforme la regulación se vuelve inaplicable y se trata de cuidar en exceso algunas cosas, pues se abre el espacio para que se muevan en otra dirección. No es únicamente el problema del dinero del narco, el problema del dinero en general. La razón originaria de que hubiera esta regulación en donde los tiempos son del Estado y los administra el IFE era impedir el dinero en general. Y de hecho, quien lo propuso y exigió que fuese así fueron las personas que impulsaron a López Obrador en 2006, porque según ellos perdieron porque hubo empresarios que hicieron anuncios. Eso es lo que querían bloquear. A final de cuentas, con esos mismos mecanismos es como ellos están anunciando ahora que ya son amorosos. Y viene la parte de Internet, que bueno, desde luego es la no regulada. no hay regulación. Por eso, no hay regulación, pero te garantizo que todo mundo va a empezar a hacer todo lo están. No, O sea, ya como para un las están campañas parando. negativas, ahí Todo, está, bueno, todo. pero eso es lo que vale la pena en una campaña política. El chiste de una campaña política es poner a prueba a los candidatos. Es cierto, por un lado, pero por otra parte también el hecho de que mientras más presiones para que la campaña negativa no exista, más se presenta como una instancia que es importante. ¿Sí? O sea, en lugar de discutir o de preguntarle a un candidato o a los candidatos, a ver, ¿usted está en favor de una reforma fiscal que incluya el IVA o usted está en favor de un modelo? Entonces empezamos con que si se sabe usted el libro, que si se sabe usted el precio de la tortilla, o que si se sabe, que me parece que bueno, está bien, es parte de la pirotecnia y el Esas juego son las político. campañas negativas autoinfligidas. Pues, Eso pues sí. en realidad sí deberían castigar al candidato Peña Nieto por estarse haciendo campaña y a los negativa otros él también. solo. Bueno, está bien, pero yo insisto, estás ante un fenómeno en donde resulta que lo importante que hay que empezar, yo entiendo que el otro también juega, pero si no hay definiciones por parte de los políticos en temas centrales y nos vamos a dedicar a ver A la trivia, mano. a la trivia, A la bueno, trivia, pues sí. así no vamos a funcionar. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos tasas de interés, se termina el año, mecanismos de control económico. Estos dicen, ahora sí que fuera del mercado negro, veremos si esto funciona. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México tomó la decisión de no mover la política monetaria interna y mantuvo la tasa de interés referencial en 4.5%. El organismo explicó que todavía no existen condiciones necesarias, tanto económicas como financieras, para realizar cambios. Sin embargo, dijo que estaría analizando una reducción eventual de la tasa con la finalidad de contrarrestar los efectos de la crisis. Bueno, pues la verdad es que en todo caso 4.5% es una tasa que para lo que se espera en términos de inflación, pues está en línea. Si estamos hablando de 3.7, 3.8 de inflación y tienes una tasa de 4.5, esto digamos que todavía te deja este margen, pero lo que hace unos meses se planteaba como la posibilidad de reducirla, hoy ante la presión externa, es algo que Banco de México no tiene muchas posibilidades de hacer. La verdad es que esa es una referencia nada más, la parte inflacionaria. Pero si tú ves lo que están haciendo el resto de las economías del mundo, bajando. todas la están bajando, y eso te deja en una posición relativa, primero como un edén para los inversionistas, y entonces lo que vamos a tener es un influjo muy importante de divisas con una tasa de interés. Mira, un cuartito de punto o una décima de punto con la cantidad de miles de millones de dólares es un platal lo que se lleva en ese tipo de inversiones.
A lo mejor pues un tipo de cambio que vuelva a los niveles por abajo del 12 no es muy favorable para nuestras exportaciones. Pero 12 y pico, digamos, 12.50 te permitiría Claro. a lo mejor ahí sí bajar tasa de interés. Pues ahora que esté a 12.50, porque Pues ahorita solamente está a 13.80, ahorita si le mueves, No, se te no, va a 15, no, entonces, eso es ¿para qué el le mueves? problema. No, pero el otro punto referencial importantísimo es que tanto le pegas a la actividad económica. Precisamente cuando necesitas una respuesta muy importante del mercado interno, a lo mejor suena un poco ilógico, pero bajarle medio puntito a un crédito hipotecario te da no para comprarte una casa de una recámara, sino a lo mejor una casa de una recámara con un balconcito. En un crédito a 17 años es muy importante la tasa de interés en dos tipos de préstamos en México, el hipotecario y desde luego el automotriz. A lo mejor no te pega en todo lo que es plástico, las tarjetas de crédito, ni sabes cómo te cobran tasas superiores al 40 y tantos %, medio puntito del 44 al 43 y medio, simplemente no te da, pero para un crédito de largo plazo hipotecario, sin duda alguna tiene impactos muy importantes para detonar precisamente esos sectores de actividad que todavía no acaban de jalar en la economía mexicana. Ahora, el contexto siempre es importante, es la tasa de interés más baja desde 1960, Sí. o sea, son 50 años. Entonces tampoco puede uno andar pidiendo que la bajen Más. así, nada más para experimentar. Si queremos una tasa más baja, lo que necesitamos es que México sea un país menos riesgoso, para que entonces puedan seguir llegando los flujos del exterior con tasas más bajas. Este es un país muy riesgoso. ¿Por qué es riesgoso este país? Porque en este país no se cumple la ley y porque si se llegara a cumplir tal y como está sería peor. Entonces, lo que necesitamos hacer si queremos una tasa de interés más baja es ordenar este país. Eso significa cumplir los contratos y garantizar los derechos de propiedad. Eso fue lo que se logró hacer en los créditos hipotecarios. En 2001 se modifica la ley, se permite que los bancos recuperen garantías y esto lo que ha logrado es la tasa de interés ahora en los créditos hipotecarios de 9 y cachito, que ya permite comprar el automotriz al cuartito, ¿no? 15, 16. Entonces, estos cambios legales son los que te harían un país más atractivo. Entonces, lo que necesitamos es un país en el que se cumpla la ley. Si lo logramos, está de lujo. Es que ese es también el argumento mismo de los propios banqueros o de los bancos cuando dicen tengo que cobrar tasas de interés Así en es. tarjeta de crédito muy altos porque son muchos los que no me pagan. Tienen Entonces, toda la razón. pues con eso Así es es. como me manejo. Así es. Bueno, sí, pero en esa lógica también, pues finalmente estás en un callejón sin salida. No, sí tiene salida. Hay que modificar las leyes para que sean más fáciles de cumplir y luego hay que obligar a la gente a cumplirlas. Aquí en México estamos acostumbrados a no cumplir la ley porque así era este país. O sea, de hecho, durante es. todo el régimen de la revolución, el Estado mismo, el presidente, no cumplía la ley. Él decidía por encima de la ley. Eso es algo que dejó de ocurrir a partir de 97. Entonces, apenas llevamos 14 años aprendiendo a cómo el Estado mismo está subordinado a la Corte, cosa que eso no ocurría antes. La razón por la cual desaforaron al señor López Obrador fue por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia que tenía que ver con una expropiación. La razón por la cual el señor Fox no pudo hacer el aeropuerto de la Ciudad de México es porque no pudo expropiar. Estas dos cosas ocurrieron porque por primera vez la Corte empezó a opinar sobre la expropiación de los terrenos. Eso no pasaba antes de 97. Entonces llevamos 14 años empezando a cumplir las leyes. Eso ha permitido llegar a estas tasas de 4%, 4,5%. Imagínate si pudiéramos cumplir la ley un poquito más, pues se podría hacer un país decente. Ahora, al margen de eso, hay que dar gracias que el Banco Central es autónomo. Nosotros podemos tener nuestra opinión, Hacienda puede tener su opinión y decir, bájale la tasa de interés para que el país crezca un poquito. Pero a final de cuentas, el Banco Central tiene un solo objetivo, que es controlar la inflación. Y en ese contexto, pues, el primer punto que dijo Esra, que es cuál es la parte inflacionaria, es precisamente la que les preocupa. En el contexto en que ellos sientan que la inflación por la vía del tipo de cambio o por alguna otra razón se empieza a disparar, las tasas de interés necesariamente las va a ajustar de manera inequívoca a la alza. Con tasas de interés al 3.7 y si no me equivoco, este año será de las inflaciones menores en no sé cuántos años. Por lo menos dentro de la banda. ¿No? Dentro de 3 más menos 1, pero el año pasado estuvo También, todavía más o menos igual. dentro de rango. Esta estabilidad es algo también que, bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, le permite a una clase media seguir consumiendo. O sea, estamos metidos en esta inercia positiva, si le queremos llamar así, en donde baja inflación sin crecimiento o con crecimiento mínimo, bueno, pues le da cierto tipo de respiro a una clase media que es la que en el Buen Fin
que Macario Se destapó. consumió. Es lo que consumió Ernesto todo. decía hace ratito, ese es el aumento de la masa salarial, es decir, aumenta el salario real, aunque sea poquito. ¿Por qué es poquito lo que aumenta? Porque la inflación es muy pequeña. Y entonces los pequeños aumentos salariales alcanzan para cubrir toda la inflación, te sobra un cacho. Y esto implica que aunque el crecimiento efectivamente es muy pequeño, el bienestar de los mexicanos en los últimos 15 años ha crecido de manera muy significativa. Han comprado casa, han comprado televisión, refrigerador, lavadora, computadora, coche, de todo. Ese fenómeno medio se estancó entre 2008 con la primera crisis de los precios de los alimentos, 2009 por la crisis internacional, 2011, pero está ávida, está ahí, no ha desaparecido. Al contrario de otras crisis que ha padecido México, la clase media en esta sigue ahí, sigue latente y siguen siendo 16 millones de familias. Las economías latinoamericanas, el resto de ellas, tienen tasas de interés, creo que Chile por ahí como México, pero el resto tasas de interés mucho más altas. Pero inflaciones también mucho más altas. Ahora sí que depende, ¿no? O sea, cada país ha estado moviendo de manera muy distinta. Ha habido cosas espectaculares, como por ejemplo Perú le ha ido de Muy maravilla últimamente. Tiene mucho que ver con el boom de los commodities que se han estado vendiendo y que le ha permitido a los gobiernos resolver sus finanzas públicas. Otra vez el mismo origen que el nuestro. Salvo esos 3 países, todos los demás tienen presiones devaluatorias muy importantes en este momento. Y manipulación, Argentina. Sí, claro. de datos económicos. No, como el caso argentino. Sí, en Argentina te publican la inflación como en China, mano. Ahora va a ser de 8. De 8, de 16, con datos que de una u de otra manera Solo Dios, ¿eh? Ellos mismos los dudan. los dudan y ahí es donde Pero el los problema. Y ahí el Banco Central no es autónomo, Ya le no. corrieron al señor que... En Argentina. E impusieron uno nuevo, ¿no? Y ahí en está el Brasil, sí. problema. Uno podría pensar que en un año electoral como el que se avecina, una tasa de interés pudiese verse presionada, quizá ya no por el elemento estrictamente político, pero sí quizá una vez pasada la elección por el resultado mismo. Y ahí es donde, pues yo no sé si Banco Central probablemente no diga, a mí no me mueve nadie, No. pero condiciones de gasto interno pudiesen modificar. Yo espero que no se cierre y que podamos continuar por el camino en el que vamos, que ha sido exitoso. Yo estoy seguro que no va a ser así, ¿verdad? Creo que la gente del Banco de México... A esos no se dejan. No, y ahí Esos tenemos no se un dejan. capital humano junto con muchos de los puestos de abajo y de arriba en la Secretaría de Hacienda, muy importante en este Incluso país. gran parte de las preguntas que se le hacen a los distintos candidatos en campaña es quién será su secretario de Hacienda, como Claro. para ver por dónde está la línea, digamos, de comportamiento del próximo presidente, ¿no? Y esa es una de las garantías Señales. o de las dudas que se tienen al respecto. Señales para los mercados, sin duda alguna. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.